Pero a donde yo iba es que yo tenía pensado lanzar un hilo que es con este, pero se ha quedado ahí, no ha lanzado y ahora. Sí, se suponía que era un hilo, así que lo que vamos a hacer, voy a tratar de arreglar, pero ya empezaba el directo y yo precisamente lo tenía porque tenía pensado hacer el hilo, pero lo vamos a ver como en primicia, eh, cómo tenía preparado el hilo. Es decir, solo se ha lanzado el primer vídeo y los otros veintitantos tweets que tenía, que ahora los vamos a ver, se han quedado ahí como encajados, sin salir. Pero bueno, como quedan ahí como en la memoria, ahora os enseño cómo ha quedado, pues lo revisamos aquí, que era lo que tenía pensado hacer, como revisáislo, porque no sé si habéis visto, por ejemplo, a Maruenda, ¿no? De repente hablar de Putin el comunista, bueno, en la sexta noche, etcétera. Pero hace poco tiempo lo veíamos poniendo que Putin era súper inteligente, patriótico, no sé cuánto, que a Europa le falta el valor que le hace falta a Putin. Bueno, este tipo de publicaciones, o incluso que Putin tenía problemas con los comunistas porque le estaban acusando de fraude electoral y este tipo de cosas. Bueno, estas contradicciones de la hemeroteca que son bastante interesantes. Os pongo el vídeo, ¿no? Vamos a hacer como un repaso del hilo, trataré de arreglarlo y publicarlo ahora cuando terminemos el directo. Básicamente lo que tengo que hacer es como copiar y pegar otra vez porque, a ver, con este hilo llevo como 3 días investigando y sacando cosas porque es bastante tremendo, ¿no? Toca mucho el tema de la financiación por parte del Kremlin o del entorno de oligarcas, personas como Komov o Maleyev, que están dentro del entorno, digamos, de Putin y que financian, digamos, bueno, lo que es Citizen Go, que a su vez financian grupos de ultraderecha de Europa, ¿no? Principalmente para defender, pues, bueno, pues esta parte súper conservadora, ultracatólica, ¿no? El tema de ir contra los derechos LGTB, contra los derechos reproductivos sexuales, principalmente de las mujeres, el derecho de la eutanasia, bueno, este tipo de cuestiones en la que Putin, bueno, pues está como súper alineado. De hecho, bueno, pues Hazte Oír o Citizen Go, bueno, pues publica básicamente que Putin es un héroe porque tiene una posición muy cerrada en este tema. Eh, bueno, por ejemplo, lo leo ahora a Cityfire, que me ha llamado la atención el comentario. Estoy en el salón con mis 3 sobrinos y no tienen la televisión puesta. Llevamos 2 horas conversando y un rato escuchando Pandemia Digital. Estos momentos no tienen precio para todos los demás máster de papa. Muy bien. Bueno, digamos que es bastante interesante cómo se usa el principio de transposición. Es decir, esto lo hemos visto muchísimas veces cómo precisamente, y cuando termine el hilo, de hecho me falta la parte internacional, precisamente desde el entorno de CAS, de José Antonio CAS, que lo hemos analizado en Chile, concretamente de la carrera que era como el principal lanzador de fake news, pero es diputado de la bancada de José Antonio Cast, digamos que también acusan a Putin de comunista cuando precisamente está financiándose a su partido. Es decir, de CAS ya publicamos de cada vez que viene a España pues hace una visita a Hazte Oír y a todo el entorno del Yunque, a otras organizaciones, ¿no? Porque digamos de este sector ultracatólico, ¿no? Ya el pinochetismo tenía una pata igual que el franquismo ultracatólica y eso les une, ¿no? Y además es que financia la ultraderecha internacional. Pasa exactamente con el Centro Democrático de Uribe. También desde el Centro Democrático se le llama a Putin comunista, cuando podemos ver en actos de hecho, hay organizaciones financiadas por empresas, organizaciones tapaderas del Yunque que operan en Colombia y que digamos que tienen la línea o que salen la misma línea política conservadora de Uribe. Es decir, que no es solamente nacional y de hecho yo empiezo porque, es decir, las defensas aquí en España, hablo de España, las defensas furibundas de Putin evidentemente en España vienen de la derecha o la ultraderecha más bien, ¿no? Más allá de comentarios como los de Maruenda o la Gaceta, ¿no? De Vox o este tipo de diario. Bueno, en este caso pues tenemos por ejemplo a Centeno bueno, que es una persona franquista, muy devota de Vox, o a Sánchez Dragó, que es uno de, bueno, pues de los
digamos, de los pensadores, ¿no? En torno a Vox, ¿no? Que apoya claramente a Vox. Pongo simplemente para que veáis el nivel de apoyo brutal a Putin de estos personajes, pues muy ligados a Vox, ¿no? Está ejerciendo aquí casi de portavoz de Putin. Sí, coño, soy un admirador de Putin. ¿Te parece ya bien? Te veo, ya. Yo no me callo. Ya te veo. Está muy bien, Roberto. Claro que soy un admirador de Putin, coño. Ya te veo. Está defendiendo los valores, Javier, perdona. Si Putin es comunista y Roberto es un admirador de Putin. Putin es un político conservador. Putin es el mejor político del mundo. A mí me parece el mejor político del mundo. Gobierna. Un político tiene que gobernar. Está ejerciendo. Putin es el mejor político del mundo. Putin es el mejor porque defiende los valores conservadores, la nación, todo este tipo de cosas. Bueno, yo pensaba que se había lanzado el hilo completo. Y se ha lanzado solamente el primer tuit. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han quedado aquí como encallados. Creo que ha sido aquí. Vale. Fijaros cómo se queda cuando no sale el tuit. Alguno de tus contenidos multimedia no se subió correctamente. ¿Veis que solamente sale el primero? Bueno. Vamos a hacer como repaso del hilo sin estar publicado. Así que es como primicia de una manera o de otra. Aquí lo que hablaba es un análisis de digamos, los 150.000 publicaciones que durante la semana pasada, desde que empezó la guerra, en realidad, vinculaban en la misma frase a Putin y comunista. Y es verdad que aunque la gráfica mayoritariamente aparece en cuentas de izquierda, de España precisamente, hay como una mancha donde está Negre, Rosa Díez, Toni Cantó, Estado de Alarma, todo este espacio que es el que siempre vemos. Y luego vemos como incluso desde Vox se ha lanzado que Unidas Podemos son los socios de Putin en el gobierno. Bueno, este tipo de cuestiones, más allá de que, pues digamos que la condena, a Putin, ¿no? Incluso creo que Garzón la ha llamado nuevo zarismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, creo que también es mítico que me da miedo lo de Jean Colón por Ucrania contra el comunismo. Este tipo de tweets, ¿no? Me da miedo que se me borre todo. Bueno, los tweets de Maruenda. A ver si se me pueden ver. Al loro, es que son buenísimos. Esto ha sido este fin de semana, ¿vale? Putin es un señor comunista y Sánchez está haciendo lo que tiene que hacer, participar. Bueno, también ha criticado, ¿no? Unidas Podemos, que defiende a Putin, este tipo de cosas. Pero fijaros tweets anteriores. Los comunistas organizan protestas y acusan a Putin de fraude electoral por los resultados de elecciones. Bueno, no sé si es comunista, no es comunista, está contra los comunistas, no sé en qué quedamos. Tweets épicos de Maruenda. La sociedad europea es complaciente y soberbia. Las guerras son para luchar hasta el final. El único con valor es Putin. Vale. Tanto Trump como Putin son dos personas muy inteligentes y patriotas que estamos menospreciando. Hay un montón más. Podría hacer la búsqueda, ¿vale? Bueno, y partiendo, digamos, aquí ya empieza un poco el análisis digamos, con información, ¿vale? Es decir, que a ver, lo primero es que, digamos que el Partido Comunista existe en Rusia. De hecho, es el más importante el que más representación tiene o el mayor partido de
de oposición con el cual está, es decir, que tiene, bueno, hemos visto esas acusaciones de fraude electoral, veis el dominio total de 450 escaños, 334 es para Rusia Unida, que es el partido de conservador, nacionalista, de derecha de Putin, y bueno, acusaban que se había hecho fraude electoral, pero también ha habido, bueno, pues digamos, bueno, es decir, desde el partido, de hecho, recientemente, digamos que, bueno, recientemente, durante estos años de gobierno de Putin, pues digamos, han tenido muchos problemas con encarcelamiento de activistas, militantes o cargos del Partido Comunista, incluso altos cargos. Incluso el tuit del secretario general del Partido Comunista, digamos, denunciando oficialmente, ¿no?, que no se puede hacer una caza de brujas por pensar diferente y, bueno, es decir, que digamos que se están haciendo como políticas anticomunistas y todo eso. Es decir, que esto es como algo histórico en realidad y que Putin, bueno, pues creo que sobre todo si vemos el informe, que lo vimos por encima el otro día, digamos que lo más llamativo, como pongo aquí, es como desde el entorno del Kremlin, ¿no? Principalmente desde dos oligarcas, bueno, Malofeev, que es alguien con mucho dinero, o Komov, que es también alguien muy cercano a Putin. Bueno, pues digamos, salen señalados en un informe del Parlamento Europeo, en el cual, bueno, pues se ve cómo financian a organizaciones que realmente son anticomunistas, es decir, que es como el principal objetivo, como es Citizen Go o Hazte Oír, que tienen como una capa, digamos, de organización de la sociedad civil, pero que según los investigadores, bueno, pues son organizaciones tapaderas de una organización, una secta ultracatólica secreta que se llama el Yunque, que básicamente es una organización anticomunista, es decir, se fundó para luchar contra el comunismo, contra los judíos y contra los masones. Esos son los tres motivos por los que se fundó. Entonces, aquí en los gráficos, bueno, está bastante bien. Pongo el enlace, espero que no. Pongo el enlace del informe del Parlamento Europeo, porque es súper interesante, súper tocho, es decir, que tiene un montón de páginas. Y a ver si... Vale, aquí vemos, bueno, el Kremlin, la Iglesia Ortodoxa y la Duma, que es, bueno, como el Parlamento, ¿no?, ruso, bueno, es como una institución del gobierno ruso. Y aquí vemos cómo mediante, bueno, en este caso Konstantin Malofeev, estamos hablando de 77 millones de dólares, Alexei Komov, y a través de Vladimir Takusin, con 109 millones de dólares, pues financian diferentes organizaciones que al final pues acaban en partidos de ultraderecha de Estados Unidos, organizaciones de ultraderecha o ultracatólicas de Estados Unidos y el Congreso Mundial de las Familias, ¿vale? Y Citizen Go, que es uno de los organizadores, ¿no? Viene mucha información, ¿no? Como a qué organizaciones financia, con qué dinero, desde qué organización. Luego, por ejemplo, en este gráfico también se ve, ¿no?, el esquema, quién es el presidente, bueno, Arzuaga, quiénes son algunos de los principales financiadores. Aquí vemos a Malofeev, incluso otro ruso, Luca Volonté, también, a lo mejor me estoy confundiendo, quizás sea francés. Y luego aquí vemos a Komov, Alexei Komov, y vemos otras grandes fortunas como Villar Mir, o incluso Álvaro Díez, y de grandes empresas españolas como OHL, o Brian Brown, que es como la cabeza visible en Estados Unidos, la persona conservadora. Y vemos cómo se financia, pues, Vox en España, es decir, partido de ultraderecha, a raíz de esta financiación, a Vox, a Fidesz, el partido de Orbán en Hungría, a la Lega del Norte de Salvini en Italia y al partido de Marine Le Pen en Francia, ¿no? Y que son como los principales, por eso lo vemos tanto a todas estas personas con Putin como en actos que organiza Vox, ¿no? Incluso Steve Bannon también, digamos, está presente en este tipo de encuentros. Bueno, un poco medio rollo verlo así, pero es que se me ha quedado como bloqueado. Además, tengo el miedo de que se me borre todo, porque espero de una manera o de otra recuperar
todos los tweets. Amigo. Voy a tener que hacer un poco invento. Bueno, va a ser un pelín aparatoso. Voy a tratar... Joder, voy a tratar que no se me borre. Bueno, y documentación sobre esto que os estoy contando, hay muchísimas. Es decir, hay investigadores, principalmente Álvaro Delgado y bueno, Santiago, aquí también hay investigadores, pero fijaros las cosas que hablan, ¿no? Recordad que Álvaro Delgado fue nuestro segundo invitado. Hervé Falciani fue el primero, Álvaro Delgado el segundo, porque, bueno, él ha escrito ya, creo que son 3-4 libros de Juncker, y él incluso ha hecho programas específicos y digamos que sabe todo. O sea, todo porque se lo han contado decenas o varios miembros del Juncker, digamos, pues cómo era el Juncker por dentro, quiénes eran los miembros, bueno, todo. Entonces, bueno, él hace afirmaciones como estas, que no son... Ojo, llega a afirmar que Vox es creado por el Juncker para llevar a cabo sus objetivos. Bueno, no sé hasta qué punto esto puede ser. Es verdad que en el inicio de Vox, cuando no era conocido, usaban la infraestructura de Actoir. Esto yo ya lo he reportado en varias ocasiones. Qué miedo que se me borre todo. Vale, ahí sigue. Bueno, digamos que creo que esto ya es bastante llamativo, ¿no? Luego, bueno, no lo voy a poner, pero también demostré en un hilo cómo el acoso a la familia y a la vivienda de Pablo Iglesias se coordinó desde el entorno de asociaciones tapaderas del Juncker, como por grupos de Telegram de miembros citados o digamos que todos estos investigadores los sitúan en el Juncker, cómo lo organizaron y cómo las personas detenidas son defendidas por organizaciones tapaderas vinculadas al Juncker, como abogados cristianos, o incluso que ya se habían visto en otras actividades de Hazte Oír, digamos, acosando en otros momentos otro tipo de manifestaciones. Es decir, que, digamos, bueno, una de las cosas que han hecho es acosar a la familia de Pablo Iglesias durante varios meses y de manera, bueno, pues bastante impune, ¿no? Al final solamente 2 personas que han llegado. Pero bueno, lo importante también son las vinculaciones de estas organizaciones ultracatólicas que reciben dinero, ¿no? del Kremlin. Digamos que, bueno, pues se autodenominan estas organizaciones anticomunistas, y que es muy llamativo, pero si hacéis búsquedas en Hazte Oír, en Citizen Go, o declaraciones en cuanto a leyes LGTB, etcétera, bueno, pues Putin es un poco como referente, ¿no? de este momento. De hecho, aquí hago una recopilación. Fijaros que aparece la Rusia en España. Los Profamilia del mundo felicitan a Putin y al Parlamento ruso por proteger la infancia. Ponen ahí un enlace de Hazte Oír, ¿no? O vemos aquí a Citizen Go y Hazte Oír, bueno, pues diciendo que lo mismo, ¿no? Que los Profamilia del mundo... Los Profamilia del mundo es la organización, la red internacional que tienen a través de Hazte Oír, de Citizen Go y de este Congreso Mundial, bueno, de los derechos de la infancia o de la familia, bueno, no sé cómo va, pero que es una red que recibió muchísimo dinero de grandes fortunas en España y del entorno del Kremlin, como hemos hablado, y como aquí, bueno, pues se puede ver este tipo de vinculación o este tipo de frases, ¿no? Es decir, que recuerdan mucho al argumentario de Vox, ¿no? Es un momento simplemente monstruoso en el que se empuja a los niños a creer desde muy temprano que un niño puede convertirse fácilmente en una niña y viceversa. Esto es muy, muy parecido al autobús este de Hazte Oír, ¿no? Putin pide a los gays que dejen a los niños tranquilos. Es decir, es el mismo argumentario, ¿no? de estos think tanks, de estas organizaciones que hacen de lobby político para que, bueno, pues de una manera o de otra, bueno, lo hagan así. Y bueno, el propio Ignacio Arzuaga, Korchagin, embajador de Rusia, a Actual. Actual es la web de Hazte Oír y de todas estas, ¿no? Es decir, una web que publica artículos y, bueno, pues el embajador de Rusia no se trata de criticar los valores ajenos, sino de defender los propios. Bueno, de esto vamos a... Si hacéis un poquillo de
de búsqueda activa, pues encontraréis bastantes elementos. Este es el vídeo que os quería poner, en el cual tanto Santiago, bueno, estos son los mayores, Santiago Mata y Alberto, fijaros los términos que usan del origen del yunque, ¿vale? La Fundación de Hazte Oír está promovida o fue promovida desde una sociedad secreta que se llama el Yunque. ¿Qué es el Yunque? El Yunque es una asociación que se creó contra el comunismo. ¿Qué es el Yunque? El Yunque fue una organización que se creó para luchar contra el comunismo, ¿vale? Y vemos que estas asociaciones zapaderas, bueno, pues reciben dinero del Kremlin para luchar contra el comunismo. Es decir, ni más ni menos. Y no es que lo diga Santiago Mata, es que también lo dice Álvaro Delgado. El Yunque es una organización con un objetivo de instaurar el reino de Dios sobre la tierra por la vía de la participación política. Nació para oponerse a la conspiración de judíos, masones y comunistas. Y esto ya es una parte del reportaje que hizo ¿cómo es? Equipo de investigación, ¿vale? Lo tengo ahí nombrado, donde ya apuntaban que algunos de los patronos de Citizen Go es Komov, en el cual, bueno, llegan a decir que es la mano derecha de Putin. Yo no creo que sea la mano derecha de Putin tan cercano, pero sí del entorno, ¿no? Pero bueno, esto ya salía hace unos años de este documental, que es una joya, digamos, es muy buen trabajo de estas vinculaciones, ¿no? Con la ultraderecha y todo esto con el tema del Yunque. La verdad que es un trabajo fenomenal que está bastante oculto para que no se vea. Y bueno, hay mucho. Yo la verdad es que he publicado bastante, Álvaro Delgado también, Santiago Mata. Pero fijaros lo que ya decían hace unos años. Aparece en la web de Citizen Go, en la que se señala como parte del patronato a Alexei Komov. ¿Quién es Alexei Komov? No puedo hablar ¿No de sabe usted que es la mano derecha de Putin? No lo conozco. Este padre de 5 hijos es embajador ruso en la ONU y presidente del Congreso Mundial de la Familia. Hemos visto que se influye más en los políticos, los medios de comunicación prestan más atención a una plataforma temática que utilizar una plataforma o una marca genérica como puede ser Hazte Oír. España es, hasta donde sé, la organización del Yunque más... O una marca genérica como puede ser Hazte Oír. No quería parar ahí porque ahí veis todas las marcas que los diferentes investigadores han nombrado como tapaderas del Yunque. Son casi infinitas, ¿no? Está Abogados Cristianos, Derecho a Vivir, XC, que eran de jóvenes, que esto eran los de el mismo director, el que organizaba Cañas por España, lo de los jóvenes de Vox, Citizen Go, Hazte Oír, Organización del Bien Común, Enraizado, no sé qué, Valores. Bueno, hay un montón sobre esto, pero bueno, hay cosas más interesantes que nos cuentan en este vídeo. España es, hasta donde sé, la organización del Yunque más ha crecido y más influencia tiene a través de estos organismos que actúan de manera pública, como Hazte Oír. Hay que conocerla y yo digo también vencerla, porque su proyecto se opone a la democracia, a los principios de la dignidad de las personas, a las libertades. Es una multinacional ideológica contra la democracia. Es decir, si le entregásemos España al Yunque, el sistema político que habría sería una dictadura. Pues Francisco Franco. El arma del Yunque es la mentira. Tienen que saber, deben saber quiénes son esta gente, que es una gente peligrosa, que es una gente que no responde a los fines ni al credo de la Iglesia Católica, y por tanto es una secta secreta. Quieren conseguir el poder político a través de fines, digamos, pseudo-religiosos, ¿no? La Fundación de Hazte Oír... Y una cosa muy importante es que aquí en España la principal lucha contra el Yunque ha sido desde la Iglesia, ¿no? Ahí veíamos, creo que desde la diócesis de Toledo, si no me equivoco, algunas otras diócesis se organizaron para hacer un informe
que luego fue bastante contundente, ¿no?, de la vinculación de Hazte Oír y otras organizaciones tapaderas con el Yunque. Y creo que Arzuaga Arzuaga los llevó a juicio, perdieron el juicio diciendo que claramente está la evidencia, pero sobre todo están las declaraciones de padres que incluso, digamos que a sus hijos los engañaron para meterlos en esta secta, y que le trataron de convencer. Incluso habló la exmujer, creo que es de Luis Losada, que era un miembro del Yunque, y ella estuvo presente en varias reuniones del Yunque, incluso dijo nombres de qué personas estaban dentro, y claro, todo esto lo dijo una vez que se divorció de Luis Losada, ¿no? Creo que es Luis Losada, uno de los miembros que están allí. Así que hay mucha información y hay vídeos, bueno, pues que quedan como bastante pruebas de la veracidad de todo esto, y sobre todo eso, muchas denuncias de miembros que estaban en el Yunque y que luego salieron, ¿no? Bueno, el de Euskal Telebista, bueno, esto es que nos lo había quedado atrás. Incluso es bastante curioso esto, como desde DENAES, que era la organización que presidía Santiago Abascal, bueno, por ejemplo, algunos de los artículos: Rusia es culpable, sí, Rusia es culpable de defender los intereses de Rusia con servicios de inteligencia, con músculo militar. Rusia es culpable de tener en el Kremlin un líder patriota y al mayor genio geopolítico del presente en marcha, como ha ido mostrándonos estos años desde el debacle que supuso la caída de la Unión Soviética. Tal, bueno, lo ponen ahí como si fuera el mejor político de la historia y tal. Y bueno, DENAES, como sabía, es esta organización financiada por Esperanza Aguirre, con la cual, digamos, ya estaban ahí Espinosa de los Monteros, estaba Ortega Smith, estaba el propio Santiago Abascal, bueno, pues digamos, moviéndose por toda España, lo que yo creo es generando pues la organización de Vox. Todo esto mientras Abascal estaba cobrando más que el presidente del gobierno con fundaciones como la del mecenazgo, que no hizo ninguna labor. Es decir, que Esperanza Aguirre le estuvo durante 3 años pagando un sueldo superior al de... sin hacer nada. Estuvo en 2 organizaciones, en una fundación del mecenazgo y en un organismo público. Y como decía en algún hilo que hice, durante esos 3 años hizo un tuit sobre estas 2 organizaciones, en 3 o 4 años, que fue el día que fue al Congreso, a una comisión de investigación, cuando le dijeron: usted no ha hecho nada. Y él lo confirmó y dice: es verdad, me da vergüenza, no he hecho absolutamente nada, no hemos cumplido ningún objetivo. Esto lo confirmó él en una asamblea y puso un tuit diciendo que era valiente, que iba a dar la cara. Bueno, durante ese tiempo hizo más de 400 tuits con actividad de DENAES, que era realmente la actividad, aunque su sueldo, más elevado que el del presidente del gobierno, de dinero público de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, bueno, pues fue en estas dos organizaciones, ¿no? Precisamente Esperanza Aguirre también habla de Putin comunista y todo esto, ¿no? La veremos en casi todas las teles. Bueno, muy llamativo también, ¿no?, la actividad en redes del propio Vox. Este es el tuit que borró, el que se ha hecho viral, el que dice: Putin, os iremos a buscar al fin del mundo y allí os mataremos. Si vis pacem para velum. Y hace alusión a un enlace de La Gaceta, que es la web, el diario de Vox, ¿no?, que depende de la Fundación Disenso, y en el que se pueden encontrar pues bastantes artículos, ¿no?, como este, en favor de Putin, en defensa un poco de Putin, que él lucha contra... pues un poco el ideario, el argumentario de Hazte Oír y toda esta gente, ¿no?, lo del PIN parental y todo este rollo. Pero Barry hizo... este es el tuit, ¿no?, que se viralizó. Y Barry hizo un análisis de que no fue el único tuit. En ese periodo, es decir, durante febrero del 2022, borró concretamente 60 tuits. Y no solamente Abascal, sino que también hizo un análisis de Vox. Y exactamente en la misma fecha borró 200 tweets. Todo parece indicar que relacionados con Putin, ¿no? Este es alguno de los artículos de La Gaceta, el diario de Vox. Putin alerta. Muchísimas gracias, gente de Spanish Revolution, que acaban de hacer una raid. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos analizando todo esto que se está hablando de Putin comunista. Y bueno, estamos demostrando con no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, sino decenas de pruebas
cómo, bueno, pues Putin, digamos, más allá de no tener nada de comunista y tener ciertos problemas con el Partido Comunista de su partido, gracias Fegwolf66 por la suscripción, digamos que más allá de ser una persona nacionalista, conservadora, muy conservadora y muy parecida en la línea argumental de Vox o de partidos de ultraderecha en cuestiones de derechos reproductivos sexuales de las mujeres, de también del colectivo LGTB, bueno, digamos, aquellos objetivos que financian organizaciones ultracatólicas como Citizen Go, ¿no? Pues son financiadas a su vez por el entorno del Kremlin, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Y también estamos viendo ahora el borrado de cosas de Vox o de la ultraderecha que decían antes, de medios y periodistas como Maruenda, que decía que Putin era súper inteligente, patriota, el único valiente en Europa, no sé qué más cosas, y ahora pues le llama comunista. Bueno, en todo caso, bueno, estábamos justamente con eso, y estamos ahora con el borrado de los tweets de Vox. Muchísimas gracias, TV Zurda, por la suscripción, ya 4 meses. Bueno, y otra cosa, estaba comentando que antes del directo había lanzado un hilo, pensaba yo que había lanzado el hilo, y solo se ha publicado el primer tweet, así que estamos como viendo en exclusiva el hilo que quería lanzar. Es la primera vez que lo hago, pero es que ha sido por fallo. Y claro, ya ha empezado la hora del directo y estaba aquí como, bueno, pues aquí con miedo de que no se me termine de borrar. Pero bueno, creo que la clave, digamos que digamos, una de las claves de por qué Putin no es que no sea comunista, sino que tiene una ideología que tampoco hay que simplificar, tampoco es un nazi, aunque se le parezca en algunos puntos. Y de hecho, digamos que lo que más define la ideología de Putin en este momento, y aparte que se ve, ¿no?, por la forma de actuar, tiene que ver mucho con un filósofo, un ideólogo que está muy vinculado adentro del partido Rusia Unida, pero que fundó su propio partido, que es, creo que es el partido Eurasia, ¿vale? Y ese euroasianismo, digamos, tiene una mentalidad muy conservadora de las tradiciones, pero también tiene una visión, se dice, neoimperialista o zarista de Rusia, ¿no? Así que, y luego también dice que recogen también algunas lecturas incluso de ideología fascista, ¿no? Pero vaya. Entonces lo llamativo de esto, ¿vale?, es que, bueno, pues esta persona, bueno, pues también se declara anticomunista. Digamos que este es el personaje, ¿no?, el Alexander Dugin. Esto es un artículo del País, bueno, pero ha salido en bastantes sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen Dugin, el filósofo más peligroso del mundo. Autodeclaraciones: no quiero destruir ni aniquilar Europa, pero ahí lo veis que aparece con armamento ya hace bastante tiempo. Parece que son imágenes de Osetia del Sur, y que, bueno, que dentro de sus elementos, bueno, pues tiene componentes muy relacionados con el imperialismo, ¿no? Defiende la vuelta de una Rusia imperial a través del euroasianismo, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues digamos que muchísimas gracias, Crismola, por la suscripción de 2 meses. Bueno, creo que está el tema del tren del hype, que bueno, creo que no sé si hacen descuento en las suscripciones y regalan nuevos emojis. Bueno, algo así, algo que mola mucho, y si lo completáis os dan un montón de premios. Pero fijaros, aquí es donde vamos a la raíz de la cuestión, ¿vale? ¿Quién es la persona que más defiende la ideología de Dugin y de Putin, en este caso el euroasianismo? Gracias por los bits, Repatrix. Fijaros, porque es tremendo. Yo creo que lo que recoge este vídeo, ahí pongo el enlace de la intervención completa. ¿Quién defiende el euroasianismo y los valores conservadores de Dugin y Putin? Precisamente es Jordi de la Fuente, que es uno de los cargos más importantes de Vox, creo que es secretario de organización de Vox Barcelona. Y fijaros en qué términos habla, ¿vale?
No tener una política de amistad abierta con Rusia al margen de las fotos. Bueno, de hecho, España lo necesitaría mucho, España y toda Europa. Tienen muy buena relación con Rusia en este sentido. Y no la cambiarán. Ni el PP ni el PSOE escapan de la lógica de lo que es el atlantismo de las grandes instituciones occidentales para cambiar esto. Deberíamos tener pues una oposición fuerte y no una oposición tipo Podemos, porque Podemos tampoco va a discutir esto, ni le interesa. O sea, pues bueno, pues no hay una oposición firme hacia una postura de decir, ostras, pues hay que tener buena amistad con Rusia, hay que invertir y hay que revertir todo este proceso de guerras y de caos que tenemos, que al fin y al cabo nos perjudica a toda Europa. Y aparentemente Donald Trump, pues bueno, o sea, aparte de que desde aquí se lo pinta como un cateto, cuando en realidad parece ser que no tanto, porque lo tiene bastante medido, pero a priori, y según lo que dice él, ha sido, pues bueno, el que no quiere ningún enfrentamiento, no parece un peligro, sobre todo ya después de incluso de alabar públicamente a Putin y decir que se quiere sentar con Putin. Es el primer candidato a la presidencia americana que dice que se quiere sentar a hablar con Putin y hacer las paces. ¿La influencia rusa podría regenerar parte del Occidente? Bueno, ojalá, pero como habría dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, antaño esto, para regenerar espiritualidad, lo que se hacía era invadir países y llegar hasta comerse las fronteras, imponer regímenes. Ahora, bueno, pues ya no estamos hablando de esto. Lo que sí que puede pasar, pienso y espero, además, y deseo, es que esta espiritualidad o esta visión multipolar de Rusia, pero de respeto hacia la identidad de uno, la espiritualidad, los valores, la jerarquía, las tradiciones y las instituciones, esto se contagie, pero a través de partidos. La única forma que tenemos es, pues eso, esos, ¿cómo decirlo?, como caballos de Troya. Que Rusia tuviera sus caballos de Troya, y ya no Rusia, sino esta forma de entender las cosas. De alguna forma sí que hay estos pequeños elementos, ahora que los citas, pues sí que existen, ¿no? Ya. Bueno, de algún modo nosotros somos ese pequeño caballo de Troya, a través del terreno cultural y de las ideas, que tratamos un poco de difundir ese tipo de valores también, a nuestra manera. No tener una política... Bueno, dicen, lo dejan entero, a lo mejor tenía que haberlo parado, pero bueno, básicamente hablan de lo interesante que sería, digamos, este vídeo es de hace 3-4 años, quizás el 2016, está puesto el enlace, si cuando lo publique viene la fecha de publicación, pero básicamente esto es un, digamos, es la presentación de un libro, precisamente de Dugin, que él hace el prólogo. Y digamos que este think tank, como ellos hablan, o este como caballo de Troya, ¿no? que dicen lo ideal es que los partidos y caballos de Troya vayan generando pues, el pensamiento de Putin y del el euroasianismo, digamos, en toda Europa, ¿no? Bueno, y que ellos son ese caballo de Troya. Bueno, algunas cosas que comentan súper interesantes. Por ejemplo, TV Zurda comenta que desde que vio el documental de Oliver Stone, me imagino que se refiere a Ucrania en llamas, es brutal. Es decir, yo creo que viendo ese documental pues nos podemos explicar esta guerra. Y por más, es decir que a ver, Putin tiene bastante lectura, evidentemente no es alguien de izquierda, es alguien pues muy conservadora, digamos, bueno, en estos términos que hemos hablado, incluso financiando organizaciones anticomunistas, principalmente en Europa, pero es verdad que en América Latina muchos de sus socios no son de derecha, sino son de izquierda. Bueno, también está Bolsonaro y otro tipo de perfiles muy de derecha, pero también creo que tiene pues ciertos convenios, acuerdos o vinculación, y se ha visto la defensa de Maduro, no sé si también de Cuba, al menos esos dos, no sé si algunos más. Y por ahí también comentaban, bueno, termino de decir lo que comentaba TV Zurda, y ver varios otros vídeos más. Parece que vamos hacia otra guerra, pero habiendo neonazismo en muchos puntos del mundo y que se está organizando. Es así. Claro, lo que viene, digo que más allá de que haga este perfil con una ideología, por ahí también comentaba alguien en el chat si podría desmentir una noticia donde pone los nexos transatlánticos de Podemos vinculándolo a Putin, ¿no? Es verdad que los vínculos, tiene ciertos vínculos, no sé hasta qué punto, con Venezuela y con Cuba. Por lo menos han salido más o menos en defensa.
Claro, ahí está el engaño. Es decir, igual como yo te puedo poner cientos de tweets de Vox o del entorno de Vox favorables a Putin, igual que de periodista, es muy difícil, por no decirte imposible, que veas una declaración o veas un solo tuit de ningún cargo de Podemos, desde que existe Podemos, a favor de Maduro o reunidos con Maduro o algún tipo de vinculación. Evidentemente ya hay 14 sentencias archivadas de acusaciones de financiación ilegal de Podemos por parte de Venezuela y tal, y aquí lo que hay es una simpleza muy grande. Lo que sí hay declaraciones de hace 10, 12 años o una cosa así, digamos de buenas palabras o reconocimiento a lo que supuso el chavismo para Venezuela. Pero es que hasta Bertín Osborne tiene buenas palabras para Chávez, o tenía buenas palabras para Chávez. Luego, pues se le vincula, a Maduro, evidentemente, sigue una evolución, pero evidentemente se ha degradado bastante lo que ha sido el chavismo y todos los avances que trajo para Venezuela al estado actual de Venezuela. Pero más allá de opiniones políticas, si es mejor o peor, lo que no existe es ningún tipo de vinculación de Podemos, ni con Venezuela, ni con Cuba en este caso. Que yo sepa, yo creo que, por ejemplo, desde Izquierda Unida con Cuba sí que hay algún vínculo, alguna relación, por ser, o incluso más que de Izquierda Unida, el Partido Comunista, pero con Podemos concretamente no la hay. Pero es la matraca que llevamos 7 años escuchando y que incluso ha pasado por tema judicial para luego salir en medios, pero la realidad es que, pues, no sé si son 14 sentencias diciendo que no existe ninguna prueba. Es verdad que CEPS, que es una organización donde hay muchos políticos de diferentes, dentro del mundo de la universidad, de diferentes partidos políticos, pues han trabajado para diferentes países de América Latina, entre ellos creo que para Venezuela. Pero estamos hablando de la época de Chávez, de 7, 8 años antes, incluso creo que la propia creación de Podemos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Gracias, Imraed, por la suscripción, muchísimas gracias. En todo caso, más allá de este digamos esfuerzo para vincular a Putin con Podemos, que no existe, o con Unidas Podemos en este caso, pues yo diría que es imposible. De hecho, lo que dice él aquí es que para cambiar esto, que el PP y el PSOE, como es este odio hacia Rusia, esta falta de vinculación con Rusia, con Putin, digamos que haría falta, es decir, luego que mete ahí a Podemos, como que Podemos es exactamente igual, como que haría falta una oposición o partidos que lo defiendan, como parece que en este caso Vox ha estado haciendo, y que después de la invasión, pues evidentemente han borrado tweets y están diciendo lo contrario, y bueno, pues la estrategia del principio de transposición de acusar un poco de los espacios donde tú estuviste a atacar, ¿no? De hecho, fijaros, esta es una publicación de Jordi de la Fuente, que él antes de pertenecer a Vox pertenecía al grupo neonazi MSR, y aquí lo vemos en una publicación creo que sí, de 2014, en el cual aparece él aquí con la bandera del grupo neonazi MSR, y aquí vemos precisamente el logo del partido Eurasia de Dugin, ¿vale? Que, bueno, y aquí se ve, fíjate, hay un comentario bastante llamativo. Bueno, primero sé que es él por poner, coño, mira Jordi de la Fuente, qué guapo sale con la bandera del MSR. Y luego hay un comentario bastante curioso. Le pregunta, Pezkomov, le pregunta, oye, ¿y en la zona oriental de Ucrania cómo va la cosa? ¿Nazis ucranianos versus nazis rusos? Vaya lío. Y le dice la Fuente, si os hubierais preocupado un poco de cómo iba la movida, habríais visto nazis rusos con nazis ucranianos. Y al final está porque el MSR también tiene vinculación con los grupos neonazis de Ucrania, igual como hay grupos neonazis en Rusia, ¿vale? Es decir, que al final yo creo que simplificamos mucho en decir estos blancos y estos negros. Y evidentemente sí hay grupos neonazis en Ucrania, sí hay grupos de ultraderecha, y sobre todo esta corriente, que a lo mejor no se puede llamar nazi, pero es como muy de ultraderecha. Y sí que, digamos, hay como ciertas vinculaciones financieras y organizacional bastante grandes. Y precisamente yo os recomiendo el documental que dice TV Zurda, es espectacular, habla de todo lo que supuso, de lo que nadie habló de los medios. Si nadie ha hablado de la guerra, de la masacre de Ucrania contra sus propios civiles. Es decir, una parte
y esto sería largo de hecho, yo creo que sería interesante ver el documental de Ucrania en llamas. Yo creo que sería muy interesante analizarlo. Básicamente viene de una retrospectiva histórica desde la caída incluso antes de la caída de la Unión Soviética, donde una fuerza ucraniana, digamos nacionalista, que defendía la independencia, y que eso fue una especie de nicho para partidos políticos nacionalistas de ultraderecha más radicales como Svoboda, el Tridente o Sector Derecho. Svoboda y Sector Derecho incluso estuvieron en el gobierno después del golpe de Estado. Es decir, estos grupos tuvieron mucho protagonismo, igual que el batallón de Azov, tuvieron mucho protagonismo para dar un golpe de Estado, para sacar del gobierno a quien ganó las elecciones, porque, digamos, hubo bastante presión para que se firmara un acuerdo que rompiera con Rusia y firmara con la Unión Europea. Digamos que al no firmarlo hubo toda una corriente que luego se vio que en parte estaba financiada por los Estados Unidos, pagando y creando nuevos medios de comunicación, grupos neonazis, etcétera, que en unas movilizaciones masivas pacíficas se convirtieron por grupos de estos que estamos hablando. Incluso parece dejar que hubo un montaje para que hubiera tanto agresiones de estudiantes a la policía como mano súper dura de la policía con los manifestantes. Parece que el mando superior de la policía tenía vínculos con Estados Unidos, con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y eso desencadenó en acciones violentas, heridos, etcétera, y imágenes que hizo reventar lo que fue el Maidán y, digamos, el estallido ya de la violencia, y en el cual pues estos grupos no solamente obligaron a Yanukovych a renunciar al gobierno, a escaparse del país, sino que también tuvieron peso tanto en el gobierno. Svoboda y Sector Derecho creo que estuvieron incluso en el gobierno de Poroshenko, en la parte del Ministerio de Interior, pero sobre todo en la represión y digamos, los ataques bélicos contra su propio territorio. De hecho, la zona del Donbass, o la zona este, por un lado, es decir, digamos, no reconocieron este golpe de Estado ni al gobierno entrante de las siguientes elecciones, porque era un grupo claramente antirruso, y la sección oriental, Crimea y el Donbass, en Crimea se hizo una especie de referéndum para anexionarse a Rusia, donde más del 90% votó a favor, si no me equivoco, el 96% votó a favor de anexionarse a Rusia, y en el Donbass se declararon repúblicas independientes, y desde ese gobierno con grupos neonazis se atacó a los que llamaban terroristas y separatistas, y esto pues durante 8 años ha generado 14.000 muertes. Y es cierto que Putin ha usado el argumento de la nazificación, luchar contra la nazificación, pero yo creo que esto hubiera tenido sentido en el 2014, haber defendido o haber luchado para que no hubiera esas 14.000 muertes, y haber luchado con los grupos nazis cuando eran muy fuertes, porque cuando no ha habido conflicto, ese conflicto en Donbass ha ido disminuyendo y estos grupos no tenían peso, pero con la invasión estos grupos pues han tenido a resurgir, a tener el apoyo que ya estaba decayendo, pero fijaros, por ejemplo, Zelensky tenía un 20% de apoyo nada más, ahora tiene el 90 y tanto, y él está confiando en grupos neonazis, incluso a grupos de estos, bueno, yo les llamaría terroristas, que fueron a Donbass, incluso grabaron vídeos de violaciones a niños. A estos y a otros delincuentes los han liberado y les han dado armas para luchar, digamos, contra el gobierno de Rusia. Así que todo no es blanco y todo no es negro, y a nivel geopolítico Rusia ha sido maltratada. Y yo incluso puedo llegar a entender, bueno, pues la postura de Rusia. Ahora, lo que nunca se puede justificar es una guerra y una invasión. Y aparte creo que es una torpeza, porque aumenta estos grupos neonazis, y sobre todo le da argumento a toda la propaganda, como estamos viendo en España, en Europa, y bueno, en Estados Unidos, para otanizar más a la sociedad y defender la militarización, como estamos viendo, y un auge del belicismo, ¿no? Y bueno, en todo caso creo que lo suyo sería pues frenar todo esto, ¿no? En todo caso, bueno, digamos que existen más que vínculos claros con todo esto. ¿Qué rollo esto? Bueno, más allá las vinculaciones, ¿no? De una cosa que ha dicho Steve Bannon, evidentemente
los aliados de Trump y Trump, Bannon y Putin en Europa son los mismos que tiene Vox, y siguen una parte de argumentario muy importante. De hecho, Steve Bannon se reunió con muchos de estos grupos, pero es que Steve Bannon llegó a decir el día de la invasión que había que ir con Putin porque era anti-woke y no toleraba a los grupos LGTB. Estas son declaraciones de Steve Bannon. Donald Trump también elogió las acciones de Putin ahora, en la actualidad, con todo el conflicto bélico. Y luego el medio de los papeles, el papel de los medios de comunicación. Es decir, lo que hemos visto, pues es, aparte de lo de Putin comunista, una vinculación como súper artificial de los vínculos, digamos, de Podemos o de Pablo Iglesias, concretamente, con Putin, ¿no? Voy a copiar. Sí, hay unas declaraciones del 2015 para, creo que fue el diario El País. Digamos, las únicas o de las pocas declaraciones. Luego ha habido más declaraciones, sobre todo creo que con... digamos, cuando había represión por parte de los comunistas y sobre todo recientemente. Pero estas son las declaraciones en 2015, pongo aquí 2016 porque es cuando el vídeo estaba publicado en esta web. Pablo Iglesias dice que Putin pisotea los derechos humanos en Rusia. Creo que Putin es el resultado de esa desintegración tan agresiva de la Unión Soviética que sumió al país en el caos y en el desastre económico. Vladimir Putin era un exagente del KGB, destinado en la Alemania oriental, que cuando volvió a su ciudad tuvo que trabajar de taxista. Ese rencor de nacionalista ruso, con escaso respeto por los derechos humanos y con escaso respeto por los procedimientos democráticos, pues hace que tenga bastante poco que ver con nosotros. Seguramente Putin es el resultado del auge del autoritarismo tras la transición de la Unión Soviética hacia un sistema que de alguna manera generó una bomba de relojería a nivel social. Creo que Putin... Bueno, estas son, digamos, las declaraciones en 2015. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí hemos visto vídeos... Bueno, hay uno súper llamativo que lo voy a poner. Bueno, en su línea... Claro, aquí hay dos cuestiones. Una... esto lo hace Alandete y Antonio Caño, que fueron el director y el subdirector del País entre el 2014 y 2016, 2018. Bueno, digamos que le ponen más o menos como que aquí está la prueba de que Pablo Iglesias apoya a Putin. Por unas declaraciones cuando era parlamentario europeo en 2014, donde decía la Unión Europea no puede apoyar a los neonazis del gobierno de Ucrania. Pero es que había neonazis, no uno, ni dos, ni tres, había muchos grupos y al menos dos partidos dentro del gobierno. Evidentemente, las masacres que hicieron en Donbass, las leyes que aprobaron, el blanqueamiento de Stephen Bandera, un montón de situaciones que no se pueden permitir. Entonces, que diga estas declaraciones no quiere decir que haya dicho nada bueno de Putin. En este caso, bueno, pues... y precisamente aquí hago mención de... Voy a poner el inicio. Aquí lo que pues, recomiendo ver el documental de Oliver Stone, Ucrania en llamas, para ver cómo grupos neonazis como Sector Derecho, Trident o Svodova fueron claves en el golpe y participaron en el gobierno posterior de Ucrania, matando a su propia población en Donbass. Es decir, he hecho un resumen de 10 minutos en este vídeo. Pongo solamente el inicio. Creo que estáis pidiendo el enlace. Lo voy a poner por el chat, ¿vale? Bueno, no sé si se mandará bien. Bueno, no sé, espero que se mande bien, si no luego lo mando correctamente. Vale, fijaros. Tyagnybok founded Svoboda, an openly radical nationalist party preaching the good old principles of Bandera. Svodova. Uno de los partidos que estaban dentro del gobierno.
Loco se que es tremendo. Purge Ukraine from the Jews and Russians, Ukraine for Ukrainians, and so on. His statements got him 5th place in the Simon Wiesenthal Center Top 10 Anti-Semitic World Leader Rankings Está of en el ranking de los 2012. mayores grupos antisemitas. But also, sadly, attracted numerous followers. Dmitry Yarosh founded another extreme right organization, Trizu, or Trident, in Trizu o Trident, otro, todos defensores de In April Stephen Bandera, que era 2013, un Yarosh colaborador de became an neonazi. assistant to a member of parliament from the opposition party UDAR. Later that same year, he would become the Y leader dentro de of UDAR, the que otro most partido de radical ultraderecha, Ukrainian Nazi group, se the financió Right al que Sector. generó el sector derecho, que también tuvo presencia en el gobierno. Andriy Parubi would soon appear leading a whole army of ultranationalist warriors. And the torch marches would once again light up the streets of Ukrainian cities. But at the end of his presidency, No, aquí hago he had the el time to resumen, make pero para que veáis pongo la parte final, el peso que tuvieron aquí. Lo que cuenta es cómo fue el montaje para dar el golpe de estado en Ucrania. Y creo que es bastante tremendo. Gracias, Indigente, por la suscripción. Pongo la parte final para que veáis cómo se resolvió el golpe de estado y cómo precisamente estos grupos neonazis son los que lanzaron el Euromaidán y, bueno, habla de la financiación de Estados Unidos, etcétera, para pues desestabilizar el gobierno de Ucrania y que tirara para el otanismo, el europeísmo y se separara de Rusia. Esto también hay que contarlo. Pongo la parte final. or at least its radical Ahí está, faction, the right sector, sector derecho. headed by Dmitry Yarosh, had no intention on fulfilling its part of the bargain. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Hay que decir que las brutalidades que hicieron esta gente, es decir, más allá de los 14.000 muertos en la zona del Donbass, que es tremendo, en Odessa, que ahora también se está hablando bastante como sitio estratégico, en Odessa se crearon carpas por parte de grupos de izquierda, creo que también comunistas, sindicalistas, en contra del golpe de Estado militar, donde había grupos neonazis, y a esta gente la quemaron viva. Es decir, fueron con antorchas masivamente, como habéis visto, y los quemaron vivos, decenas de personas, de chavales, de gente joven, de sindicalistas, de comunistas, y los quemaron vivos. Es decir, lo que se ha vivido en Ucrania en los años 2014 y 2015, luego ha continuado, pero sobre todo el año 2013, final de 2013, 14, 15, es brutal. Y esto es lo que denunciaba Pablo Iglesias, como lo denunciaría cualquiera. Y esta gente dice que por decir que esto eran neonazis, pues te conviertes en defensor total de Putin. Pero fijaros que lo más llamativo, y con esto vamos a terminar, la portada de Okidiario, porque este es el diagnóstico de nuestra sociedad. El programa de televisión de Iglesias blanquea a Putin. Es una operación militar para defender a Ucrania. Este es el titular, ¿vale? Y este es el medio de comunicación que tiene más periodistas en todas las teles en España. Es decir, en todas. No hay ni una. Siempre tienen 1, 2 o 3 periodistas Okidiario. Es decir, tienen una mayoría aplastante. Había que preguntarse por qué. Bueno, pues fijaros qué burdo. Es decir, toda la derecha salió con este tipo de titulares. Y fijaros qué se esconde detrás de esto. Digamos, cómo justifican los medios de comunicación que se usen este tipo de titulares. Nos lo estaba contando James Rowe, que lo de España es increíble. Fijaros, precisamente Manu Levin, que tiene la sección esta que habla de cómo trata los medios de comunicación, hablaba en la base, donde, bueno, sabéis que colaboro, tengo una sección semanal. Manu Levin explica este titular y de dónde viene. Creo que es brutal. Ya creo que con esto cortamos ya el programa. Pero fijaros, es que no hay palabras para definir esto.
hasta su último becario a exprimirse las meninges para encontrar una manera de vincular a la izquierda con Putin es OK Diario. Y para ello ha recurrido a este programa, a la base. Fijaos, noticia de OK Diario de este viernes. Dice, el programa de televisión de Iglesias blanquea a Putin. : comillas. Es una operación militar para defender a Ucrania. Repito la noticia. El programa de televisión de Iglesias blanquea a Putin. : comillas. Es una operación militar para defender a Ucrania. Por cierto, primera noticia de que lo que hacemos aquí es un programa de televisión. Pero, en fin, podcast. Vamos a recordar ahora el momento real de este programa. A ver. Es decir, están hablando que se defiende, se hace propaganda a favor de Putin, incluso pone una frase literal, como si, digamos, lo estaba usando Manu Levin. Y este es el fragmento del programa anterior, ¿no? Del mismo día que sacaron el titular, porque precisamente lo que está denunciando es la propaganda que se hace desde Rusia y las palabras que usan. Pero bueno, lo escucháis a Manu Levin. Que da lugar a esta noticia falsa de OK Diario, que era un momento en el que un servidor estaba... Estabas defendiendo a Putin. Estaba describiendo el que era, y así lo califiqué, el relato de los medios rusos sobre la invasión. Juzguen ustedes. Hay una diferencia muy clara en el lenguaje, ¿no? En cuál es el marco que utiliza cada medio en función de si apoya, digamos, la posición de la OTAN o si apoya la posición de Rusia. Los medios de la órbita estadounidense hablan claramente de invasión, de ataque, de Rusia a Ucrania, hablan de víctimas civiles. En cambio, si uno mira los medios de la órbita rusa, hay un lenguaje muy diferente. Por ejemplo, si uno va a la web de RT en español, el marco que se utiliza es Operación Especial Militar. Es decir, es imposible encontrar la palabra guerra, es imposible encontrar la palabra invasión, y lo que se ve es, os leo, minuto a minuto, ¿qué está pasando tras el inicio de la Operación Especial Militar de Rusia? Putin decide realizar una operación militar especial para defender Donbass. Este es el marco de los medios rusos. Se dice que el objetivo es desmilitarizar, que el objetivo es desnazificar, que el objetivo es proteger a la población del Donbass. Se habla siempre del término operación especial militar, nunca de guerra o invasión. O sea, que Manu Levin está haciendo una descripción crítica de la propaganda rusa, y en OK Diario son capaces de hacer el corte para decir que la propaganda rusa es la suya. Ojo, estos sinvergüenzas tienen tertulianos en las principales televisiones en España, y hay supuestos progresistas que les dan voz a alguien que está abiertamente mintiendo. Hasta su último becario a exprimir. Total, es una absoluta vergüenza, y que es que no hay palabras, ¿no? Lo decía Jay Rowe, dice, no sé ya ni qué decir de las cosas que se permiten aquí. Entonces, bueno, pues claro, si se permite que pongan un titular con esto que hemos visto ahora, diciendo que desde la base se está defendiendo, haciendo propaganda de Putin, porque se analiza cuál es la propaganda desde Estados Unidos y desde Rusia, es decir, vale todo. Hay un par de preguntas interesantes. Bueno, no sé si le he dado las gracias a Mr. John Coltrane por la suscripción, gracias. Hay una pregunta interesante de Izar Crash. ¿Qué opinas del documental sobre Putin que emitieron ayer en La Sexta? Esta me vale, y de hecho me ha hecho de recordatorio también para hablar de cómo están, por ejemplo, 4 ha hecho un especial, Todo es Verdad. De hecho, me he acordado porque mañana o pasado voy a salir en el programa de Todo es Verdad. Me escribieron por si quería participar y dije que sí. Creo que es la primera vez que participo en algún medio, en alguna televisión en España que no sea la televisión pública vasca, si no recuerdo mal. Es verdad que con 4, La Sexta, me han escrito un montón de veces, hemos estado hablando horas incluso, y al final, por un problema o por otro, nunca he salido en la tele. Esto yo nunca lo he dicho. Yo creo que muchas veces... De hecho, bueno, comento una cosa. En Todo es Mentira me han contactado varias veces para ir. En algunas he dicho que sí, otras no, por cuestiones familiares. Y en una que dije que sí, digan, vamos, iba a hablar de los bots del PSOE, que yo hice un hilo como mucho tiempo atrás. Y después de grabarme, un poco sondearme y tal, parecía que iba a ir. Y de repente, cuando ya al final me decían, oye, pero tienes que decir que hay bots en todos los partidos políticos. Y dice, no, yo no tengo esa opinión. No, es que entonces es muy sesgado, está no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y decidieron, no fui. Y luego vi el experto que fui, y lo que decía es que todos los partidos políticos tenían bots, por ejemplo, ¿no? Y no participé. Y ahora, bueno, me han invitado y yo, bueno, pues voy. Yo creo que casi siempre a todas las invitaciones
que me han hecho, creo que siempre he dicho que sí, si no había un impedimento. Pero quiero dar mi opinión a la pregunta de Izar Crash. Creo que la cobertura que se está haciendo en España por los medios es totalmente sesgada. Si bien hago el análisis que hago de Putin, también quiero decir que hay una manipulación claramente sesgada para demonizar más a Putin, ¿vale? Pero ocultando la guerra de Donbass, los grupos neonazis de Ucrania y algunas razones de peso de argumentos geopolíticos de Putin. De hecho, antes de que fuera la invasión, parecían de chiste los argumentos de Putin, eran muy sólidos a cuestiones geopolíticas, digamos, en referencia con los que se hacían desde la prensa de Estados Unidos, etcétera, pero eso pierde todo el valor en el momento que tú empiezas una guerra y haces una invasión. Ahí se acabó la justificación. No hay justificación para una guerra, aunque le hagan propaganda, pero también la denuncio. Ahora, lo que no está bien es como yo apoyo a Putin o estoy en contra de Putin, me invento noticias y comparto todas las noticias en contra de Putin. Bueno, pues me parece que mayoritariamente y bastante descaradamente, aparte de manipulación, una cosa son información y otra opinión. Bueno, pues creo que la información se ha dado mal, creando y difundiendo noticias falsas, lo hemos visto, lo he explicado, he hecho vídeos, todo eso. Y creo que las opiniones pues son para demonizar hasta los que defendían a Putin, como Maruenda, que decía que era el único con valor para acabar una guerra hasta el final, una cosa así. En Europa el único valiente era Putin, el más inteligente, el más guay, el mejor. Ahora es un comunista y es un extraviado y todo, ¿no? Ahora todo el mundo que habló bien de Putin ahora habla mal de él, ¿no? Hasta los que hablaban bien. En este sentido, Pedro Baño hizo una intervención que me parece con mucho sentido, que dijo, ya no vuelvo a hablar de Ucrania, porque hago mis informes rigurosos y están hablando de propaganda rusa y están vetando los medios rusos, mientras aquí están difundiendo noticias falsas. Incluso hay agentes pagados por la OTAN que escriben en medios públicos. Bueno, ojo con eso, ¿no? Es decir, yo bastante empatía con lo que decía Pedro Baño, porque hay un sesgo brutal y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo, por más que se denuncie la guerra o se denuncia a Putin. Así que bueno, esa es la, digo, me han lanzado el disparadero del asunto. Dice TV Zurda y Pandemias y tal, ¿ya sabías lo que dice el docu o nos estamos enterando todos ahora por este docu? Bueno, la verdad, yo el documental, sí, hombre, hay información que ya se sabía, yo había escuchado, como la financiación. Ojo, no es normal, la National Endowment of Democracy, que la fundó Ronald Reagan en 1983 para que haga las funciones de la CIA, ha salido en América Latina siempre. Bueno, pues parece que en la creación durante los meses de noviembre del 2014 para apoyar las movilizaciones y el golpe de Estado, algunas de ellas estaban financiadas por dinero público de los Estados Unidos. Yo recomiendo que veáis el documental porque está muy bien documentado. Oliver Stone creo que hay una serie documental sobre la historia no contada de los Estados Unidos o algo así, que es espectacular. Yo la recomiendo porque está claro que los medios de comunicación hacen un papel de ocultamiento de una realidad. En América Latina es brutal. El tema de Cuba, cómo lo han sacado brutalmente y han ocultado el tema de Bolivia, Ecuador, Chile, bueno, todas las movilizaciones masivas con represión brutal. Y no le han dado bola, igual como le han dado bola a la guerra de Donbass. Es decir, que tienen primero una editorial, luego dan información, se han equivocado, dan información falsa en contra de Rusia, y tienen opinión y mayoritariamente, muy mayoritariamente, es favorable a Ucrania, obviando, ocultando pues la parte oscura de este país. Bueno, nada, con esto ya... con esto paramos, ¿vale? Me enrollo, no hemos ido mucho de la hora. He tenido el problemita con el hilo, la verdad es que hubiera sido más fluido si no hubiéramos tenido el